días, estimados participantes. Sean bienvenidos a la última actividad que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia de este año, 2023. Agradecemos mucho su asistencia. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son los instrumentos ambientales B2. Y para ello nos va a estar acompañando nuestro socio Tec Ecociencia y la representación del socio será el ingeniero Sergio Jiménez, quien tendrá el honor de cerrar las actividades de nuestra Academia Ambiental. Y de igual forma nosotros le agradecemos muchísimo siempre el apoyo que nos ha brindado durante todo este año. El objetivo de este eco-webinar es brindarles a ustedes la información para un programa de becas que ellos están ofreciendo respecto a lo que son los instrumentos ambientales B2. Así que esperamos que sea muy interesante y también ustedes puedan participar en este programa y así poder ser acreedores de una de estas becas. Así que, ingeniero Sergio, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy y sin más le concedo el espacio. Muchas gracias, Delmi. Gracias también al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpio, a la división de Sociotex. Mucho gusto a todos, buenos días. Efectivamente, pues yo vengo representando a la empresa Ecociencia. Nosotros somos una empresa dedicada a la consultoría y asesoría ambiental y de salud ocupacional. Pues el principal motivo o la principal razón que nos impulsa a poder tirar este programa de 5 becas para obtener instrumentos ambientales categoría B2, pues es poder dar un poco de lo que nosotros hemos aprendido y hemos obtenido de toda la industria y el comercio guatemalteco. Por tal razón, pues en este eco-webinar hablaremos un poco de lo que es el instrumento ambiental B2, cuáles son sus requisitos, cuáles son los procesos para obtener una licencia y luego pues ya entraremos a explicarles en qué consiste el tema de obtener o qué requisitos necesitamos para poder obtener esta de las 5 becas que vamos a estar dando, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es de que ustedes se lleven la mayor información de lo que es el programa, básicamente conocer qué es lo que se estará haciendo con respecto a nosotros para los que sean acreedores de estas becas y pues dar a conocer bien a qué se van a quedar ustedes comprometidos luego de obtener una licencia ambiental, ¿verdad? Entonces, pues para iniciar, vamos a ver un poquito el contenido que vamos a estar abordando. Vamos a tener una pequeña introducción de lo que son los monitoreos ambientales, que es una línea base. Hay unos conceptos claves que debemos de dominar en el tema de la regulación ambiental en Guatemala. ¿Cuáles son los instrumentos ambientales categoría 2? ¿Cuáles son sus requisitos? Vamos a ver un poco el análisis de cuál es el proceso para obtener una licencia ambiental para los instrumentos que están dentro de la categoría B2. Y vamos a ver un poco el tema de los compromisos ambientales, el cumplimiento de compromisos ambientales. Y luego ya explicar en qué consiste el programa de becas que actualmente Ecociencia pues está ofreciendo a todos los que se dedican a la industria o al comercio. Iniciando un poquito, el tema de los estudios ambientales, pues va muy ligado a la aprobación de una evaluación ambiental. Nosotros cuando hacemos una evaluación ambiental de cajón, podemos decir que siempre vamos a tener inmersos a hacer estudios ambientales. Estos estudios, pues generalmente se hacen previo a la realización de un proyecto que nos ayuda a establecer líneas bases y cuando el proyecto pues, ya está en funcionamiento, también debemos de seguir ciertos estudios ambientales. Lo que busca es asegurar el cumplimiento continuo de los requisitos legales y ambientales que nos pide el Ministerio de Ambiente. Entonces, una cosa es tener nuestro instrumento ambiental, otra cosa es hacer nuestros monitoreos ambientales que nos pide la ley y de ahí pues tener toda esa documentación para que cuando el ministerio o cualquier auditoría no la haga, pues nosotros podamos presentar evidencias del cumplimiento que tenemos y principalmente que si tenemos impactos ambientales al ambiente con nuestra actividad, pues sí los estamos pudiendo mitigar y estamos dando seguimiento para controlarlos y que no se nos vaya a salir de control dañando el entorno donde está nuestra empresa. Entonces, para poder ejemplificar un poquito más claro a qué me refiero yo con los estudios ambientales, cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto, esta es una manera muy gráfica de poderlo ver, pues tenemos una situación sin proyecto, en el cual está el área de influencia con todos sus factores y componentes ambientales,
la flora, la fauna, el suelo, el tema social, el agua y el tema atmosférico también, pues están en equilibrio sin nosotros poder estarlo afectando. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un proyecto? Nosotros debemos de monitorear cada uno de los impactos que nuestro proyecto va a generar en el entorno donde nos estamos estableciendo. Y de ahí nace el espíritu de la evaluación de impacto ambiental o los instrumentos ambientales homologados aquí en Guatemala que tienen diferentes nombres. Pero básicamente los instrumentos ambientales lo que busca es un análisis sistemático y técnico de todas las actividades que mi proyecto va a tener. Vamos a identificar, las vamos a valorar y les vamos a proponer medidas de mitigación, compensación o preventivas, ¿verdad? Para que nuestro proyecto pues sea compatible con el entorno donde estamos desarrollando y pues así cumplir también con la normativa vigente. Dentro de los impactos o de las alteraciones que podemos tener al ambiente, dadas las actividades de nuestra industria, pues puede ser la emisión de gases y de partículas, podemos tener ruidos o vibraciones en fase constructiva, podemos generar lo que es aguas residuales de nuestro proceso, vamos a tener generación de desechos sólidos. Entonces, todos y cada uno de estos impactos, nosotros en el instrumento ambiental que el Ministerio de Ambiente nos pide para regularnos, lo debemos de contemplar, que como les digo, forma parte de lo que a nivel internacional se le llama la evaluación de impacto ambiental o el EIA. Para poder tener un poco más claro cuáles son los conceptos y por qué es un EIA o por qué a veces nos cambian los nombres, pues los instrumentos ambientales en Guatemala es el nombre que adopta esta evaluación que tenemos que hacer todos como industrias previo a realizar un proyecto. Esa es la idea principal de un instrumento ambiental. Antes de que nosotros hagamos un proyecto, hacer una evaluación previa del área, una evaluación predictiva de lo que nosotros vamos a estar operando o construyendo y una operación, un análisis previo o preventivo de lo que va a ser la fase de abandono. Por así decirlo, nosotros preventivamente tenemos que hacer un análisis a futuro de todos y cada uno de los impactos que mi proyecto tiene en sus tres fases, construcción, operación y abandono, y sobre eso pues presentar un instrumento ambiental. Esto nos lo dicta la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en su artículo 8, pues que todo proyecto, obra de industria, antes de iniciar operaciones, debe elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental avalado por técnicos en la materia y autorizado por el Ministerio de Ambiente. Entonces, si no, pues se impondrán las sanciones y multas correspondientes, es lo que nos dice el artículo. Entonces, en base a eso, pues surge el Ministerio de Ambiente con el reglamento de REXA a establecer cuáles son esos instrumentos ambientales. Entonces, el ministerio nos da la definición de que son documentos técnicos en los que vamos a encontrar la información necesaria para hacer un análisis, identificación y evaluación ordenada de los impactos o riesgos ambientales de un proyecto, obra o industria o actividad. Estos pueden ser de tres tipos. Nos habla de predictivos, correctivos y complementarios. El espíritu de la ley de protección de mejoramiento del medio ambiente es de que nosotros lo hagamos de manera predictiva, antes de iniciar o de crear los impactos, evaluarlos y ver si los podemos. Primero, prevenir en orden de categorías. Primero los debemos de prevenir. Si no los podemos prevenir, los podemos mitigar y si definitivamente no los prevenimos ni los mitigamos, poder compensar ese impacto con alguna otra acción que nos ayude o nos permita equilibrar el tema de impactos versus lo que la naturaleza nos pide, ¿verdad? A fin de no afectar el área en el cual estamos. Los instrumentos correctivos se crean debido a la necesidad de que por desconocimiento o a veces falta de interés, no se tienen o no se contó con una evaluación de impacto ambiental y se inició a operar. Entonces, los instrumentos correctivos vienen a hacer el análisis, pero ya en la etapa de corregir todos esos impactos que actualmente nos están mitigando. O si se están mitigando, pues no tenemos un respaldo técnico ante el ministerio de las acciones que nosotros estamos realizando. Entonces, por eso es que surgen los instrumentos correctivos, que es cuando yo ya estoy operando y no cuento con una licencia ambiental o un instrumento ambiental. Y los instrumentos complementarios, pues estos nos ayudan o nos fortalecen tanto los predictivos y los correctivos para darle un mejor análisis. Dentro de ellos, pues tenemos el plan de gestión ambiental, que ya va inmerso en los instrumentos predictivos o los correctivos, y es donde pues se establecen todas las medidas, toda la identificación de impactos y que nos va a servir en la vida útil del proyecto. Y cuando lleguemos a la fase de abandono,
a saber cómo vamos a estar actuando en cualquier etapa en tema de componentes ambientales y daño al ambiente. Una vez que nosotros tenemos nuestro instrumento ambiental, ya vamos a ver el proceso, pero también el otro término importante que hay que conocer es de que una vez aprobado un instrumento ambiental, nosotros estamos por medio de una resolución ambiental con una serie de compromisos ambientales que nos dicta el Ministerio de Ambiente. Estos compromisos ambientales se deben de cumplir durante las fases del proyecto para las cuales se analizó el instrumento ambiental y es una forma de gestionar ambientalmente la información que nosotros vamos a estarle presentando al Ministerio de Ambiente en cualquier auditoría o cualquier inspección que ellos deseen realizarnos como empresa. Entonces, una vez aprobado el instrumento ambiental, comienza la fase de darle seguimiento a lo que nosotros nos comprometimos durante las fases del proyecto. Vamos a ver más adelante en qué consiste esto. Y por último, pues, para amarrar estos dos conceptos del instrumento y los compromisos, lo que buscamos es tener una buena gestión ambiental, ya que identificamos los impactos ambientales en el EIA o en el instrumento ambiental, vamos a monitorear los impactos ambientales positivos y negativos y vamos a tener todo lo que es documentación para las auditorías ambientales para poder constatar el nivel de afectación de un proyecto. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros debemos de tener claro de lo que conlleva tener un instrumento ambiental, cuál es el documento que a mí me va a estar regulando, me va a estar exigiendo y cómo poderle dar una buena gestión ambiental al proyecto para que podamos estar cumpliendo. Primero, preservando el ambiente, que debería de ser nuestra principal opción. Y segundo, pues estar cumpliendo y tener al día todo lo que el ministerio nos está solicitando. En Guatemala, pues como les explico, tenemos los instrumentos correctivos preventivos. Correctivo, el proyecto, la industria o la actividad ya se encuentra operando y entonces los nombres nos los van a cambiar. No siempre vamos a tener evaluación de impacto ambiental. Dependiendo las categorías que nosotros tengamos o la categoría en la cual sea nuestro proyecto, nosotros vamos a saber qué tipo de instrumento ambiental nosotros debemos de presentar ante el Ministerio de Ambiente. Si nosotros no conocemos cuál es la categoría de nuestro proyecto, pues para eso se creó el listado taxativo de obras, proyectos e industrias y ahí pues tenemos que evaluar cuál es nuestra actividad y cuál va a ser el factor de impacto que a nosotros nos va a afectar. Por ejemplo, para darles así más claro esta definición, si nosotros tenemos una cafetería, el factor de impacto va a ser la cantidad de mesas que nosotros tengamos en nuestra cafetería. Entonces, de cierto rango de 0 a 5 nos puede decir que sea una categoría C, por ejemplo. De 5 a 100 mesas nos va a decir que es una D2, por ejemplo. Y más de 100 mesas nos puede decir que es una D1, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, debemos de conocer primero nuestra actividad, buscarla en el estado taxativo. Segundo, ver cuál es el factor de impacto. Y ya conociendo nuestro factor de impacto, podemos saber qué categoría es la que nos corresponde. En este caso, pues vamos a hablar puntualmente de los instrumentos que son categoría B2. Los nombres de los instrumentos los comparte con las categorías C con PGA y C. Entonces, es el mismo nombre del instrumento, pero con diferentes términos de referencia al que nos aplica. Para los instrumentos correctivos B2, el nombre del instrumento ambiental es Diagnóstico Ambiental de Bajo Impacto o los muy conocidos DABI. Y para los instrumentos que van a ser predictivos, o sea que todavía no ha iniciado a operar el proyecto y vamos a solicitar la licencia ambiental para nuestro proyecto, se le conoce como evaluación ambiental inicial o EAI. Y pues con esto nosotros vamos a ir ya relacionando cuál es el instrumento que nos podría tocar cuando pues estemos viendo el tema de las becas. Mi proyecto ya está en operación y no tengo licencia, pues es un correctivo, me toca un diagnóstico ambiental de bajo impacto. Y si yo voy a hacer un proyecto a futuro, pues me toca hacer una evaluación ambiental inicial o un EAI. Entonces, según el REXA, pues nosotros tenemos la definición de qué es la categoría B. La categoría B, el Ministerio de Ambiente, por medio de su reglamento, dice que le corresponde a aquellos proyectos, obras o industrias consideradas como las de moderado impacto ambiental, potencial o riesgo ambiental. La categoría B nos la dividen en dos. Tenemos la categoría B1 y la B2. La B1, la diferencia es de que se considera como de moderado a alto impacto ambiental y la categoría B2 es de moderado a bajo impacto ambiental.
Entonces, los instrumentos que nos aplican, como les decía, serían las evaluaciones ambientales iniciales o un diagnóstico ambiental de bajo impacto, que es el DABI. Ahora bien, aquí viene la parte como más clave y la que es angular para poder que nosotros tengamos en consideración el aplicar a las becas que se estarán dando. ¿Por qué? Porque si necesitamos, pues, que ustedes comprendan perfectamente qué es lo que nos está solicitando el Ministerio de Ambiente para poder ingresar el instrumento y que pues lo tengamos todo para poderlo llevar ya al ministerio. Pues para iniciar, pues aquí se los coloqué como en orden de cómo se ingresan los expedientes. Nos piden carátula de presentación, eso se hace, y el instrumento ambiental. Básicamente, Ecociencia lo que les va a brindar a ustedes por medio de la beca es la elaboración del instrumento ambiental categoría B2, que es un documento técnico donde nosotros vamos a poder contener información general del proyecto, donde se ubica el tema de representante legal, la empresa y todas esas direcciones y contactos que tengamos de la empresa para identificar el proyecto. Luego de eso se realiza un análisis del marco jurídico que le aplica a la empresa. Dependiendo de la actividad, vemos cuáles son las leyes y normas que nos estarían aplicando y se hace pues un detalle de todas esas normativas a las cuales el proyecto y ustedes como proponentes pues van a quedar sujetos y tienen que cumplir durante la fase mientras esté activo el proyecto. Luego de eso, el instrumento pues lleva una etapa de descripción del proyecto. El proyecto, si es uno nuevo que va a iniciar a operar, pues vamos a tener desde la fase constructiva, la operación y la fase de abandono. Nosotros debemos de detallar cuál es el proceso que se va a llevar por medio de diagramas de procesos. Nosotros por medio del diagrama de procesos pues vamos viendo qué tipo de maquinaria se van a hacer, qué productos se están haciendo, qué materias primas estamos utilizando, qué insumos vamos a tener, cantidad de personal que va a estar trabajando, cuál va a ser la forma de manejo de desechos, tanto sólidos y líquidos. Entonces aquí ya viene el trabajo de nosotros como consultores de poder, por medio de información que ustedes nos compartan, ir armando la descripción del proyecto y cumpliendo con cada uno de los términos de referencia que nos pide el Ministerio de Ambiente. En esta parte es importante que tengamos total apertura a la información de su empresa, ya que nosotros pues, no conocemos su empresa y lo que tenemos que hacer en el instrumento es poder plasmar bien toda la información y actividades que ustedes realizan en el proyecto, a fin de que el ministerio pueda hacer un buen análisis de su proyecto y con eso poder resolver y dar los compromisos ambientales. Luego de eso, pues también nosotros hacemos una parte de descripción de tanto del elemento abiótico como el elemento biótico. Describimos el tema de los elementos socioculturales y culturales. Más que todo es cómo está el área de influencia donde el proyecto va a estar. Es un análisis, investigación que se hace del lugar donde ustedes desean hacer su proyecto, donde está operando, y se debe de incluir también en el instrumento. También se ve un poco el tema de las amenazas naturales que tenemos, si hay algún tema de ríos, inundaciones, si tenemos afectaciones por erupciones volcánicas, también se pone el tema de sismos, pues Guatemala es altamente sísmico, también se identifica. Y luego de eso, pues ya viene, una vez conocido todo, la parte del proceso productivo de ustedes, qué es lo que hacen, todo lo que ya hablamos, viene una parte de identificación, caracterización y valorización de impactos ambientales. Esta parte es la que nos va a dar paso a la formación de nuestro plan de gestión ambiental con las medidas de mitigación. Entonces, básicamente, en el diagrama de proceso que nosotros obtengamos de sus actividades, nosotros vamos a ir identificando cuáles son sus insumos, cuáles son sus salidas, tanto si es un producto, si es un subproducto, si es una merma, si es un desperdicio, si es un desecho líquido, sólido, si hay emisiones a la atmósfera. Entonces ya vamos como empatando la información del proyecto con todas esas identificaciones que nos va a servir para plantear y plasmar un plan de gestión ambiental con medidas de mitigación. Porque básicamente, luego de que las identificamos y vemos cuáles son las que son más críticas para el proyecto por su carácter de magnitud, entonces debemos de ir dando medidas de mitigación para cada una de ellas. Y eso se plasma en el plan de gestión ambiental. Se hace también la descripción de un plan de contingencia en caso de alguna amenaza natural, cómo se va a actuar dentro de la planta o si ustedes ya cuentan con algún plan, pues solo se acopla al estudio que nosotros tenemos. Y por último se deja un plan de monitoreo en el cual nosotros vamos a establecer
frecuencias de monitoreos, puntos de monitoreo, qué componentes son los que vamos a estar evaluando y cuál va a ser como nuestro indicador de logro que nosotros vamos a dejar para que cuando el Ministerio de Ambiente nos pida información, tengamos pues toda la información a la mano y accesible para ellos. Entonces, ¿qué es lo que Cosciencia les está ofreciendo a ustedes por medio de la beca? La elaboración de este instrumento ambiental como tal, categoría B2. Esto implica también hacer visitas, tener bastante comunicación, reuniones con ustedes para poder hacer el instrumento lo más acorde posible a la realidad del proyecto y tanto haciéndoles ver a ustedes y aconsejándolos y asesorándolos de ciertos procesos que podemos identificar que se pueden cambiar o pueden ustedes buscar alternativas, pues también se les estará proponiendo toda esa parte. Para que una vez que ustedes estén aprobados con el instrumento que se hizo, pues poderlo presentar al Ministerio de Ambiente. El instrumento ambiental debe de llevar una serie de documentos y documentos técnicos y legales, perdón, que debemos de adjuntar. Y esta ya es la parte que nosotros solicitamos que ustedes puedan contar para poder aplicar a las becas que se van a dar. Primero necesitamos el tema de planos. Estos deben de ser legibles y los planos que nos pide el ministerio para ingresar son los de localización, distribución arquitectónica, curvas a nivel, en dado caso tengamos algún movimiento de tierras, tanto las naturales como las modificadas, el tema de instalaciones hidráulicas, agua potable, agua pluvial, agua residual. Si contamos con sistema de tratamiento, pues el detalle del sistema de tratamiento de aguas residuales. Si se va a diseñar un sistema de tratamiento, pues debemos de ingresar ese diseño del sistema de tratamiento que se va a proponer. Nosotros podemos identificar dentro del análisis del instrumento que es necesario que ustedes coloquen un sistema de tratamiento, por ejemplo, si no tenemos alguna conexión al alcantarillado municipal, o si la tenemos conexión, pero nuestras aguas van a ser de tipo especial por la actividad que llevamos, pues una de las medidas de mitigación va a ser la ejecución o la construcción, implementación de un sistema de tratamiento que nos ayude a cumplir con la normativa de aguas residuales, que eso lo vamos a marcar va a estar incluido en el marco jurídico. Entonces, sí es importante que esta información pues ya la tengamos clara, tengamos los planos. De recomendación, no les solicitamos que ya los tengan firmados, timbrados y sellados, porque cuando vamos a ingresar el instrumento nos tienen que coincidir cierta información de planos con el instrumento ambiental que se va a hacer. Entonces, lo más recomendable es que los tengamos, por ejemplo, en versión borrador, solo para ajustar planos y verificar que cumpla con lo que pide el ministerio y luego pues ya poderlos imprimir, timbrar y sellar y ya presentarlos escaneados. Esto pues se va a habilitar una plataforma en la cual ustedes van a poder subir toda esta documentación para hacer el análisis y una vez que ya tengamos la documentación completa, por lo menos en versión borrador, ya poder gestionar a quién se le va a dar esta beca para poder hacer las visitas y darle seguimiento ya más personalizado. Eso es como de todos los requisitos, perdón. El tema de planos es como el cuello de botella. Es lo que hemos identificado que cuesta más que se tenga, que se cumpla, porque a veces pues no los tenemos y hay que levantarlos. Y si es un proyecto que ya está operando y no se tiene planos, el levantamiento pues es un poquito tardado. Entonces, este es como el tema más crítico que nosotros identificamos, pero si una vez lo tenemos, pues ya cumplimos con él. Si donde se encuentra nuestro proyecto o está instalado tal, es un complejo que ya está regulado ambientalmente, por ejemplo, un complejo de bodegas, o tenemos un centro comercial o algo donde ya está regulado anteriormente, pues se pide una copia de esta licencia del complejo como tal. Y ya nosotros tramitamos nuestra licencia individual. Entonces, para no confundirlo acá, es si ya hay una licencia que avala el lugar donde yo estoy, hay que adjuntarla también al expediente. Por último, ya entrando al tema de los documentos legales, pues son los documentos de rutina que siempre nos pueden pedir para trámites como los gubernativos. Entre ellos, pues el DPI del propietario, representante legal, pues, si es una persona extranjera, pues un pasaporte, copia del pasaporte. También tenemos que tener el nombramiento de representante legal con su registro respectivo que esté vigente al momento de ingresarse al Ministerio de Ambiente. Si el predio o el lugar donde vamos a llevar a cabo el proyecto
no es nuestro, debemos de tener un contrato de arrendamiento que esté vigente al momento de ingresar el expediente, o de lo contrario, si sí es nuestro el predio, pues ingresar una certificación de registro de la propiedad que no pase de 6 meses de vigencia al momento de ingresar el expediente. O si no tenemos ninguna de las dos, o a veces hay un poco de confusión, tenemos que demostrar por medio de un documento que nos acredite la posesión del predio a favor del proponente. O sea, donde ustedes tienen derechos de poder llevar sus actividades en el lugar que se está ingresando al Ministerio de Ambiente. Luego de eso, pues tenemos tema de patentes de comercio, de sociedad o sucursales, si tuviéramos, y constancia del RTU y alguna otra licencia o resolución o permisos de otras entidades de gobierno, pues presentar una copia simple, ¿verdad? Por último, ya cuando está el proyecto, ya lo estamos realizando como los ganadores, pues vamos a tomar en las visitas de campo que hagamos, pues todas las fotografías del proyecto que nos hacen hacer el expediente completo. Entonces, esta es como la descripción general, los requisitos que nosotros necesitamos para presentar el instrumento ambiental, qué sería lo que como Ecociencia estaríamos apoyando y qué sería lo que necesitaríamos nosotros de ustedes para poder brindar este servicio, esta beca, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos consolidado todo el expediente que hemos estado hablando, pues empieza una etapa de revisión, una etapa de paciencia con el Ministerio de Ambiente para poder obtener ya nuestra resolución ambiental y pagar pues nuestra licencia. Una vez que el instrumento ambiental ya está dialogado, ya está analizado con los proponentes, pues nosotros vamos a llevar a revisión el expediente como primera vez. Entonces, nosotros ingresamos el instrumento al Ministerio de Ambiente en ventanilla, nos hacen la revisión y nos podrían solicitar algún cambio de, mire, no me gusta, aquí hay una tilde, aquí hay una coma o me hace falta tal documento. Lo que buscamos es de que en esta revisión ya vaya completo el expediente, porque si la revisión pasa de una vez ingresamos el expediente, pero si no, hay que hacer los cambios o lo que nos pida el ministerio que debamos de modificar. A veces puede que la fecha del contrato esté muy cercana o ya se venció de arrendamiento, nos piden mejor pedir el nuevo contrato que esté vigente. Cosas así son las que nos podrían estar regresando el instrumento y pues una vez que nosotros lo tengamos listo y ya como el ministerio nos lo pidió, entonces ellos ya nos van a aceptar el expediente y se va al ingreso, que sería el paso 2. Para el ingreso de expediente, y esta es como la parte que sí es que les aplica a los proponentes que aplican a la beca, estos pagos son los que ustedes sí deben de realizar. El pago que nosotros estamos ofreciendo como la beca es el honorario de hacer la consultoría ambiental y todos los trámites dentro del ministerio. Pero estos pagos que son de ingreso de expediente o del pago de la licencia ambiental, esos ya corresponden por cuenta de ustedes para poder hacer los pagos efectivos en el ministerio. Entonces, cuando ya se aceptó el expediente y está completo y cumple con todo lo que nos pide el ministerio, ellos nos van a generar una orden de pago para ingreso de expediente. Si fue un DAVI, nos van a cobrar 450 para el ingreso y si es un EAI, nos van a cobrar 300 quetzales. Nos asignan un número de expediente, ya sea un DAVI o sea un EAI, y nos firman de recibido y esta pues ya es la constancia de que su análisis y su instrumento ya está ingresado dentro del Ministerio de Ambiente. Una vez ingresado el instrumento ambiental, viene la parte de análisis del expediente. Y aquí le pongo como un signo de admiración porque hay que tener en cuenta de que en la ley pues está establecido que es un tiempo máximo de 15 días para el análisis. Sin embargo, pues hemos tenido expedientes que llevan de 8 hasta un año, 8 meses, un año para obtener respuesta del ministerio. Nosotros desde que se ingresa el expediente hasta que obtenemos la resolución, siempre estamos dando seguimiento con el Ministerio de Ambiente para ver cómo va el expediente. Tenemos una plataforma en línea que nos dice en qué estatus va el expediente o lo hacemos personalmente cuando vamos a revisar algún otro trámite dentro del ministerio. Aprovechamos a ir dándole el seguimiento al expediente que tengamos. Pero es para que ustedes tengan claro de que estos tiempos pues pueden empeorarse. El otro año tenemos ya la fecha límite de lo que es el periodo de regularización, el 27 de septiembre, 27-24, no recuerdo, de septiembre del otro año se acaba la fecha en la cual el ministerio les dio a todas las personas que no tengan un instrumento ambiental
para que se puedan regular y obtener su licencia ambiental. Entonces, el otro año va a ser un poco caótico en el Ministerio de Ambiente, van a tener mucha carga laboral, además recordemos que es cambio de gobierno, no sabemos qué tantos cambios vamos a tener en el tema de ministerio y de reglamento, pero esperemos de que sean para mejorar y que estos tiempos se mejoren y no sea tanto el tiempo de espera para obtener nuestra resolución ambiental. Entonces, una vez que ya tenemos el análisis del técnico o el asesor de ambiente, ya nos notifican ellos que nuestra resolución está lista. Entonces, nosotros vamos al ministerio con una carta de autorización de ustedes, pedimos que nos notifiquen la resolución ambiental y ahí es donde nosotros vemos si se aprobó o no se aprobó el instrumento ambiental. Motivos por los cuales se pudiera inaprobar un instrumento ambiental si definitivamente no es compatible con el ambiente o con el lugar donde vamos a llevar, o si las medidas de mitigación o todas esas actividades que nosotros propusimos no cumplen a criterio del ministerio, hacer un buen análisis o estar velando por la preservación del ambiente. Es muy, muy, muy raro que el ministerio pues nos deniegue un instrumento. Si nosotros estamos haciendo un buen análisis desde el inicio, con la información completa que ustedes nos brindan, pues es muy difícil que nos salga inaprobado el instrumento, pero siempre se le coloca que puede que sea una de las causales de no aprobar el instrumento y el ministerio ahí nos pone por qué no lo podría aprobar. Como les digo, estos casos son muy aislados, pero puede que surja este caso, entonces los hacemos claro. Si no, no hay nada malo y el ministerio considera de que el proyecto es viable ambientalmente, pues nos da la resolución aprobatoria. Y con esa resolución ya pasamos a la siguiente etapa, que es el pago de la licencia. Desde que nos dan la notificación de la resolución ambiental, tenemos 15 días para que se pueda realizar el pago correspondiente de los años de licencia que ustedes deseen pagar. Se puede pagar desde 1 hasta 5 años y el monto por año es de 1.500 y así por la cantidad de años que ustedes deseen. Luego de que ya se paga la licencia ambiental, en más o menos 10 días ya obtenemos el documento, que es la hoja que nos dan el Ministerio de Ambiente, donde pues ya se le queda a ustedes como la licencia ambiental y es la que les pueden estar pidiendo en cualquier auditoría o inspección que haga el Ministerio de Ambiente, o si ustedes necesitan la licencia ambiental como comprobante ante sus clientes o proveedores internacionales, que a veces, muchas veces por eso es que piden una licencia ambiental también, pues ustedes presentan ya ese documento. La licencia ambiental, hay que esperar a que se venza completamente el plazo y una vez vencida, del primer día vencido, se tienen 30 días más para poder ir a renovarla. Si ustedes no la renuevan en ese plazo, la ley pues establece que el instrumento se archiva y deben de hacer un nuevo instrumento ambiental. Entonces es importante que siempre tengamos muy claras las fechas en las cuales se nos vence la licencia y saber que después de que se nos venció, el primer día vencido, ya podemos renovar la licencia en un lapso de 30 días calendario para que no se nos archive el instrumento ambiental y de volver a hacer todo el proceso que ya se hizo. Y pues una vez que ya tenemos la licencia ambiental y ya sabemos de nuestros compromisos, ya nos queda a nosotros seguir con la obligación de cumplir con lo que pusimos en nuestro plan de gestión ambiental y lo que nos estableció el Ministerio de Ambiente como compromisos ambientales. Muchas veces el plan de gestión ambiental va muy enraizado o muy ligado a lo que es el compromiso ambiental que el Ministerio de Ambiente nos puede estar dejando. Entonces, solo es de ir analizando. Esta parte de análisis también la hacemos con ustedes. Una vez que ya tenemos la resolución ambiental y la licencia, analizamos cuáles son todas esas actividades que ustedes deben de ir realizando durante la vida útil del proyecto. Qué tipos de informes o de reportes o de monitoreo se deben de ir haciendo para que ustedes vayan como armando su carpeta de seguimiento o de gestión ambiental y así pues poder presentarlo ya cuando algún inspector se lo requiera en una auditoría ambiental. Entonces, así es como vamos paso con paso. Creo que tenemos una pregunta por acá. Vamos a ver. ¿El pago para qué tipo de categoría es o es lo mismo para todas las categorías? No, el pago se establece para la categoría que estamos analizando, que es la B2. Mientras más alta es la categoría, el pago es más alto. Entonces ya no se pagan por año 1.500, sino que creo que la B1 se pagan 3.000 quetzales, no tengo el dato exacto, y en múltiplos de 3.000. O si es una categoría A,
creo que son 5.000 quetzales lo que se paga por año. Entonces, ese es el pago que se realiza. Para categorías B2, B1 y A es obligatorio pagar la licencia ambiental. Y ahorita que estamos viendo categoría B, sí nos obliga a tener y a pagar la licencia ambiental. Las categorías que entran en CR, C y C con PGA, no es obligatorio pagar la licencia ambiental. Sí hacer todo el trámite de ingresar expediente, que lo analicen y que nos den una resolución, pero ellos con la resolución se pueden quedar y operar tranquilamente. Los que ya pasamos a la categoría B2, sí ya es obligatorio pagar esa licencia ambiental y que la tengamos al día en cualquier inspección, ¿verdad? Espero poder aclarar ahí la duda. Y bueno, luego ya que estamos viendo el cumplimiento de compromisos ambientales, como les decía, los analizamos con ustedes, dejamos bien definido qué es lo que tienen que estar haciendo, cuáles son como sus plazos en los cuales ustedes deben de presentar o tener sus monitoreos, porque generalmente el ministerio cuando llega le pide los últimos que usted ha realizado. Entonces es importante de que no se le pasen los tiempos para que el ministerio pues no le pueda poner algún tipo de observación o le pueda multar por no haber cumplido los compromisos ambientales. Entonces, esta es un ejemplo de la resolución ambiental que ustedes estarían obteniendo y básicamente del lado derecho podemos ver que resuelve aprobar el diagnóstico ambiental de bajo impacto categoría B2 del proyecto denominado, como le vayamos a llamar, y aquí nos dice que el proyecto queda sujeto al control y seguimiento ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, debiendo el proponiente cumplir con lo establecido en el expediente de mérito y con los compromisos ambientales siguientes. Y ahí es donde ellos nos dejan los compromisos. Puede dejarnos compromisos ambientales generales, que básicamente son como el número 2 que nos dice desarrollar y cumplir todas las medidas de mitigación establecidas en el instrumento ambiental, que eso se refiere a nuestro plan de gestión ambiental que pusimos dentro del instrumento, dentro de los tiempos establecidos previamente propuestos y aceptados por el proponente. Nosotros cuando hacemos el plan de gestión ambiental establecemos monitoreos de aguas residuales en la salida de la planta de tratamiento 2 veces al año con los parámetros físico-químicos, microbiológicos, metales pesados, medición de caudal y la frecuencia de aplicación sería semestral, por ejemplo. Entonces, esos tiempos son los que el ministerio nos va a pedir que estemos cumpliendo, que lo que nosotros establecimos en el plan de gestión ambiental, sí lo estemos realizando de la manera en la que lo hicimos. Y de todos modos, el Ministerio de Ambiente ya en sus compromisos más específicos, tanto para la fase constructiva, si tuviéramos construcción, si no tenemos construcción, pues solo nos va a dejar de la fase operativa. Entonces ya nos empieza como a corregir la plana o a decirnos nuevamente, mire, usted me tiene que cumplir con este reglamento que es el de las aguas residuales. Usted no puede hacer este tipo de descargas a flor de tierra, canales abiertos o alcantarillado pluvial. Y nos empieza a dar un montón de compromisos que debemos de cumplir, porque si el ministerio llega a ver por medio de una denuncia ambiental o por alguna inspección que no se está cumpliendo alguno de ellos nos pueden multar o nos pueden sancionar por estar incumpliendo la resolución ambiental que ellos nos dieron, ¿verdad? Entonces, esto es el análisis que ya hacemos luego con ustedes de los compromisos ambientales y vemos todas esas actividades que ustedes van a tener que cumplir en la fase operativa o en la fase constructiva, que es más corto el tiempo, ¿verdad? Entonces, de la mano del cumplimiento de los compromisos ambientales, nosotros del análisis que se haga del proyecto vamos a identificar cuáles son esos compromisos ambientales que ustedes van a estar cumpliendo. Lo que se busca es no afectar los componentes ambientales y si los estamos afectando, pues poder hacer una medición. Si el proyecto no ha iniciado y va a iniciar, pues en base a la línea base que se establezca desde el inicio del proyecto, antes, sin situación de proyecto, nosotros nos vamos a ir comparando. Bueno, este es el escenario antes del proyecto y así me estoy comportando con proyecto. Sigo sobre la misma línea, estoy siempre sobre los límites máximos permisibles, me pasé del límite máximo permisible, bueno, ¿qué acción correctiva voy a hacer? Entonces, en aguas residuales, pues el sistema de tratamiento no me está funcionando eficientemente, pues corrijamos y cumplamos. Volvemos a evaluar, ya estamos dentro del rango y entonces es esa dinámica de ir comparando que de lo que teníamos al inicio sin proyecto, pues por lo menos si vamos a tener impactos, que estos impactos no sobrepasen lo permitido por el Ministerio de Ambiente. Así con cada uno de los componentes, tanto que sea aire,
si nosotros vamos a tener fuentes fijas o emisiones fijas de a la atmósfera, si vamos a evaluar el aire ambiental que tiene nuestro proyecto en la cercanía del proyecto, o también el Ministerio de Ambiente deja muy relacionado las mediciones ocupacionales, si vamos a tener producción de polvo, por ejemplo, porque nuestro proceso nos genera polvo, pues verificar que sea dentro de los límites que son permisivos para la salud de los colaboradores, ¿verdad? Y esto también se enliga mucho con el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, el 229-2014. Entonces, si podemos unir monitoreos de una vez con nuestro plan de gestión ambiental, los ocupacionales, pues mucho que mejor, porque de una vez están cumpliendo ambos reglamentos y pues están operando tranquilamente. El tema de ruido ambiental ocupacional, el tema del factor biótico, esto se hace más que todo al inicio o si vamos a tener mucho contacto con naturaleza o con animales que podamos afectar, porque nuestro proyecto llegó a instalarse en algún lado donde los tenemos que ser compatibles, pues hay que seguir ese análisis de las especies indicadoras, que no las estemos afectando, que todavía sigan ahí, o propiciarles pues las condiciones para que eso no se vaya a afectar. En tema de agua, tanto el tema de agua para consumo humano, si tenemos tema de cafetería, si se pone a disposición de los colaboradores, pues cumplir con la norma Cobanor que nos pide los parámetros de calidad o aceptabilidad del agua. En tema de agua residual y de reuso, si tenemos un sistema de tratamiento, evaluar ese sistema de tratamiento. Y si tenemos algún cuerpo receptor, pues como ya hicimos el análisis previo de cómo está el cuerpo receptor, ya cuando nosotros estemos operando, demostrar que nosotros no estamos contaminando el cuerpo receptor de agua. En tema del suelo, los lodos que genera la planta de tratamiento, sedimentos que podamos tener de algún proceso o los residuos, cómo los vamos a estar gestionando, ¿verdad? Básicamente estos son como los aspectos que nos podría estar pidiendo cumplir en los compromisos ambientales y que requieren de monitoreos ambientales. Entonces, solo para dar una explicación así clara, ejemplificada, uno de los compromisos ambientales, si a nuestro proyecto le aplica, es establecer un programa de monitoreo y mediciones de la calidad de aire, a efecto de minimizar y controlar valores máximos permisibles de emisiones atmosféricas y de material particulado derivado de la operación de la planta industrial. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Haga mediciones de calidad de aire, haga mediciones de contaminantes. Los contaminantes, pues los tenemos clasificados en primarios, secundarios. Los primarios son los que salen directamente de nuestra fuente de emisión, como una chimenea, y los secundarios son cuando ya estas contaminantes primarios entran en contacto con el ambiente, con la atmósfera, por los procesos de la naturaleza, de la luz solar y el ambiente en el cual se está rodeando, pues ya pasan a ser la formación de los contaminantes secundarios. Generalmente nosotros respiramos contaminantes secundarios, entonces es importante hacer una medición de calidad de aire ambiental, se le llama, que es en las áreas donde tenemos colaboradores o tenemos zonas que pueden ser afectadas y ahí nos pueden pedir que evaluemos ciertos parámetros. Generalmente nunca nos ponen específicos parámetros a cumplir, pero tenemos que evaluar cuáles son los que sí nos aplicarían y para eso pues están los laboratorios que nos ayudan a cumplir con esos monitoreos ambientales. Guatemala, en normativas de monitoreos ambientales estamos muy bajos, pues solo tenemos el tema del reglamento de aguas residuales, pero todo lo que es ambiental, el tema de aire, el tema de ruido, no lo tenemos tan regulado. Entonces se utilizan metodologías internacionales como la de Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y Banco Mundial o la norma salvadoreña, mexicana o la OMS que también nos establece ciertos parámetros que nos como recomendaciones guiadas. No es aplicable de que si nos salimos de ese parámetro de la OMS, por ejemplo, me va a sancionar el Ministerio de Ambiente, no, porque no es competencia a nivel Guatemala cumplir con esa normativa y además estas normativas son como solo en tema de sugerencia de no sobrepasen porque pueden haber consecuencias más no son vinculantes en una sanción que el ministerio nos quiera poner, ¿verdad? Pero siempre se utilizan para poder evaluar los impactos de las fuentes de emisión que tengamos. También, como les decía, ya una vez pasado a los contaminantes secundarios, hay que evaluar cómo está el aire a nivel de donde se llevan las actividades de la planta
y por eso se instalan equipos en ciertas áreas para evaluar qué tantos contaminantes nos están llegando después de que ya fueron emitidos al ambiente. Ahí se colocan pues también cuáles son los contaminantes que tengamos y todo esto pues es importante que lo sepan porque para hacer la línea base puede que nosotros identifiquemos que tengamos que hacer alguno de estos monitoreos y esos si no van dentro de lo que nosotros les estamos dando como beca. Esto ya sería que ustedes lo puedan pagar, hacer, ya sea que nosotros les recomendemos un laboratorio que nosotros tenemos con Laboratorio Copimsa esta alianza o que ustedes nos puedan dar el informe, pero que siempre y cuando nos cumpla con los requisitos mínimos y estandarizados para que nuestro monitoreo sea válido, ¿verdad? Entonces, se los platico para que ustedes sepan de que, aparte de hacer el instrumento ambiental, debemos de evaluar ciertas condiciones ambientales para poder adjuntar y como darle más peso y validez al instrumento que estamos ingresando al Ministerio de Ambiente. Y que una vez que lo hagamos al inicio de nuestro proyecto, sabemos que lo vamos a tener siempre en nuestro proyecto y nos van a estar exigiendo cumplir con esto. Hay proyectos que yo sé que no les van a pedir todos estos monitoreos, pero a manera de poder ejemplificar el alcance, les puse aquí varios de los que sí podrían estar, o puede que no sean ni la mitad de los que estamos colocando en este lado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirven las mediciones de calidad de aire? Pues para ver hacia dónde se nos están dirigiendo los contaminantes y ver dónde tenemos que reforzar medidas de mitigación. Los monitoreos ambientales nos sirven para la toma de decisiones, para ver si podemos implementar más medidas de mitigación, podemos cambiar las medidas de mitigación, o si definitivamente al inicio de nuestro proyecto sí teníamos ese contaminante, pero conforme fue pasando, pues ya no se emitió, se cambió el proceso y ahí ya no nos estarían aplicando a nosotros, pues seguir haciendo ese monitoreo. El monitoreo, el instrumento ambiental, no es que esté escrito en piedra, hay mecanismos en los cuales durante el tiempo en el que esté activo lo podemos ir modificando, actualizando, es lo que el ministerio nos pide que hagamos. Y pues en pro de que ustedes, pues, si al inicio tenían muchos compromisos, pero ustedes van mejorando su eficiencia ambiental, reduciendo emisiones, reduciendo contaminantes, cambiando procesos para mejorar, puede que nuestro instrumento ambiental se vaya reduciendo en tema de compromisos porque logramos como quitarnos ciertas actividades que nos contaminaban. Entonces, sí se puede hacer, hay mecanismos, hay que ingresarlo al Ministerio de Ambiente siempre, se hace un análisis y se aprueba. Pero eso es como el objetivo de los monitoreos y la calidad de los monitoreos que nosotros necesitamos hacer. En tema de niveles de presión sonora, pues medir e implementar medidas preventivas y correctivas pertinentes para evitar mitigar la contaminación potencial de olor y ruidos generados dentro del proyecto. Básicamente aquí evaluamos cómo está el ruido en el área antes, si es un proyecto nuevo, y si ya está operando, pues cómo está el ruido o cómo se mantiene el ruido con relación a lo que establecen las normativas internacionales. Como les digo, Guatemala no tiene una normativa de ruido como tal, per se aquí en Guatemala, y por eso se utilizan las normativas internacionales. Y para ello, pues nos pide evaluar cuál es el límite, el nivel de presión sonora LEC, LEC mínimo, LEC máximo, y sobre eso las normativas internacionales, como repito, nos establecen ciertos valores. Para áreas industriales nos establece cierto valor un poquito más permisible, y para áreas residenciales, que estemos cerca de algún tema residencial, pues un poquito más, más estricto, ¿verdad? Eh, para el sector industrial nos pide que debe de ser menor a 70 decibeles el ruido ambiental en una medición continua de 24 horas. Y para el sector residencial en la noche debe ser de 55, menor a 55. Perdón, en el día debe de ser de 55 y en el día debe de ser de 45. Y creo que están cambiados, es al revés. El más bajo es de noche y el de día es el más alto, ¿verdad? Según el Banco Mundial. Entonces, es como de las normativas que nos pueden pedir, es de los monitoreos que podríamos hacer al inicio y que podrían quedarse después, luego de que analicemos de que sí lo vamos a tener. ¿Qué información se saca de esto? Pues podemos armar mapas de ruido para ver hacia dónde se dispersa el ruido y poder nosotros saber cuál es el ruido que tenemos en el 90% de nuestra actividad, en el 50% de nuestra actividad y en el 10% de nuestra actividad para conocer
horarios, por así decirlo, en los cuales nos genera ruido y poder ir a ese horario, ver cuál es la fuente de emisión y poder ver qué medida de mitigación podemos tener. Ese es el fin primordial de estos tipos de monitoreos. Calidad de agua. Como les decía, nos pueden colocar cumplir con lo establecido en el reglamento de descargas 236-2006 y pues aquí tendríamos que estar monitoreando nuestras aguas residuales. Podríamos también, en dado caso se nos pida evaluar el agua de consumo humano, el agua de reuso o la calidad de los cuerpos receptores. Los parámetros que nos piden son físico-químicos, microbiológicos, algunos metales pesados, por ejemplo, plaguicidas, sustancias orgánicas o la radioactividad. Siempre nos piden medir caudales y que tengamos y hagamos primero pues, nuestro estudio técnico de aguas residuales, que es otro instrumento ambiental que se presenta. Puede que también, si nuestro proyecto merita, tener alguna certificación de calidad de agua por medio del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, o para cumplir con licencias sanitarias que nos pidan analizar las calidades de agua. Los monitoreos se hacen de diferentes maneras, pueden ser simples, compuestos. Dentro de los compuestos, los rangos de horas que comúnmente se hacen son de 6, 9, 12 o 24 horas. Deben de ser metodologías, perdón, estándares con los métodos evaluados y que cumplan con el Acuerdo Ministerial 105/2008. Sí tenemos normativas con tema de agua, entonces sí nos va a aplicar el 236, el Acuerdo Gubernativo 12/2011, que es para la cuenca del lago de Atitlán, y el Acuerdo Ministerial 105/2008, que es el Manual General de Reglamento 236. También en el tema de agua, pues tenemos la COGUANOR 29001 y las normativas internacionales, también está la EPA y la OMS. Formas de tomar los monitoreos, pues el laboratorio puede hacerlo, hacer el monitoreo, o si ustedes desean hacer monitoreos por su parte, también se les brinda cuáles son las cantidades de muestra que se deben de ingresar para poder hacer los análisis que nos van a requerir. En este tipo de instrumentos ambientales o cuando vamos a ingresar un instrumento, lo más recomendable es que mejor sea un laboratorio acreditado el que les haga sus análisis para que podamos tener la mayor representatividad y no sesguemos nuestra muestra por haber hecho algún procedimiento malo o que tengamos falta de experiencia en tomar las muestras. Entonces, lo más recomendado es que si es para el instrumento ambiental, si sea un laboratorio que lo certifique y que nos hagan nuestras tomas de muestra. También nos piden evaluar el tema de la cantidad por medio de la medición de caudal, ver cuánto estamos descargando, asociarlo con la demanda bioquímica de oxígeno y saber cuál es la carga contaminante de nuestra descarga. Entonces también es importante que eso se incluya en los monitoreos. Y como les recalco, puede que esto sea uno de los monitoreos que les aplique a ustedes. Si ya contamos con una planta de tratamiento, por ejemplo, y vamos a regularnos, puede que nos pida pues hacer un monitoreo de las descargas que estamos teniendo. Entonces, como les digo, puede que nos apliquen todas, puede que no nos apliquen todas, pero es importante que ustedes sepan cuáles serían esos alcances que nos van a estar solicitando a la hora de ingresar un instrumento ambiental. Entonces, solo creo que hay otra duda, déjenme ver por acá. ¿Puede ser un mismo análisis de ruido ambiental y ocupacional o debe realizarse por separado? Son por separados. El análisis de ruido ambiental se hace generalmente en ambientes externos, en los límites de nuestra empresa, nunca cercanos a la fuente de emisión. Siempre los debemos de hacer en los límites de nuestra empresa o en las áreas donde consideramos que podemos afectar a las personas. Ese es el ambiental. Y el ocupacional se hace en el área de trabajo del personal, porque lo que queremos evaluar es si la fuente de ruido me está afectando al colaborador en su actividad y entonces poder mitigarle a él por medio de equipos de protección auditiva el ruido que genera cierta actividad o establecer zonas en las cuales se pueda decir que dentro de esta área es obligatorio el uso de equipo de protección auditiva, porque ya identificamos por medio de un ruido ocupacional que sí es necesario y aquí sí en el tema ocupacional sí nos establece el acuerdo gubernativo 229-2014, el de salud y seguridad ocupacional, que regulemos que nuestros colaboradores para jornadas de 8 horas de trabajo no sobrepase la medición 85 decibeles.
porque si nos sobrepasa es obligatorio el uso de protección auditiva. Entonces sí es diferente, no se tienen que hacer separados, las metodologías son diferentes. La medición ambiental es de 24 horas continuas. La medición ocupacional generalmente las hacemos de 10 minutos, de 10 a 20 minutos, que es lo que establece la norma ISO. Y tenemos que evaluar también si es un colaborador que tiene diferentes actividades, si se está moviendo de un lado para otro, ver si en vez de colocar un sonómetro se le coloca un dosímetro que se le coloca más o menos a la altura del oído en la camisa y él lo lleva durante una jornada laboral, 8 horas. Entonces las 8 horas el equipo va a estar reportando las mediciones de sonido le estén llegando al colaborador y sobre eso se evalúa si hay riesgo para él, entonces colocarle protección auditiva o si no hay riesgo, pues puede seguir sin la protección auditiva. Entonces siempre es importante que sepamos bien y que pues el laboratorio que elijamos o la empresa que elijamos para hacerlo, pues tenga estas metodologías acreditados, equipos calibrados y toda la información relevante para que ustedes puedan obtener una información de valor, ¿verdad? Y que sea útil para tomar decisiones, corregir o mejorar algunos procesos. Eso es lo que se busca. Espero ahí poder haber aclarado su duda. Entonces, pues continuando, dentro de los beneficios de una gestión ambiental eficiente y sostenible, el primordial y más importante, pues es contribuir a a la conservación del medio ambiente para las generaciones futuras. Poder utilizar los recursos de manera eficiente sin dañarlos es lo que debemos de buscar. Y pues Guatemala estamos muy rezagados, vamos contra el tiempo, vamos remando contra la corriente y creo que es función de cada uno de nosotros poder empezar a tomar ya esa conciencia y dentro de nuestras empresas pues ayudar en lo que sea posible, ¿verdad? Aparte de eso, pues da un impacto positivo en la imagen de una empresa que es ambientalmente sostenible, pues da una buena imagen a los colaboradores, a las empresas, a la sociedad también, o sea, se reconoce cuando las empresas muestran esfuerzos para mejorar su imagen ambiental, eso se valora bastante y a veces son plus para las empresas. Cumplimos con las regulaciones y normativas ambientales. Ese es otro de los beneficios que tengamos, el cumplimiento, porque media vez cumplamos nos evitamos multas. Si no cumplimos, vienen sanciones, pues nos pueden detener las operaciones del proyecto, entonces ahí es donde ya nos metemos a clavos, ¿verdad? Y por último, si nosotros logramos empatar el cambio de tecnologías con energías más, por procesos con energías limpias, por ejemplo, si nosotros sabemos de que estamos tirando aguas residuales, pero las podemos reutilizar en algún proceso, si es un tema solo de enfriamiento de alguna torre, cómo nosotros podemos aprovechar eso y reducir el consumo o la huella hídrica que nosotros tengamos, eso se traduce a ahorro económico. Entonces, la gestión ambiental también se puede traducir a mejorar procesos que nos mejoren la economía de la empresa. Entonces es importante que tengamos esa visión, ¿verdad? De no es un gasto, sino que nos puede ser un beneficio el tener una gestión ambiental muy eficiente. Entonces, estas serían como las claves que yo les quisiera dejar con respecto a los instrumentos ambientales, todo lo que incluirían monitoreos ambientales y pues ya para hablar un poquito y ir terminando, que ya estamos sobre la hora, como se les había explicado, pues Cosciencia actualmente tiene un programa de 5 becas en las cuales pues nosotros vamos a dar estas 5 becas a las personas que apliquen, que sus empresas, sus proyectos pues entren dentro de la categoría B2. Actualmente solo tenemos para categoría B2, que es la que estamos ahorita como brindando estos instrumentos. Y como ya les expliqué, consiste en el ingreso, el análisis y la realización del instrumento ambiental con los documentos finales al Ministerio de Ambiente y el seguimiento que eso corresponde hasta que ustedes obtengan su resolución ambiental. Todo el tema de consultoría ambiental y honorarios es lo que nosotros estamos como dando como parte de la beca, pero los costos que ya les marqué o los monitoreos ambientales que les estaba explicando que nos podrían aplicar, esos ya irían por cuenta de ustedes. Pero en sí lo que nosotros damos es la asesoría y todo el trámite técnico y legal ante el Ministerio de Ambiente y su seguimiento posterior. Entonces,
Yo a Delmi le trasladé ya el formulario donde ustedes pueden aplicar dándole clic en donde dice instrumentos B2 y ahí pues le va a pedir cierta información y los criterios de evaluación es para aquellos que cumplan ya con toda la documentación y todos los temas técnicos que aquí hablamos que requerimos para poder aplicar a esta beca. Eso es lo que se pide. De igual manera, pues yo les quiero dejar acá mi contacto si tienen alguna duda específica cuando estén llenando el formulario o ingresando su información me pueden escribir y nosotros ahí le vamos a dar seguimiento a sus inquietudes, orientarlos un poquito si hay alguna duda o confusión en algún tema y pues esperamos que puedan aplicar. La verdad que esta es una gran oportunidad que estamos dando para todos ustedes como parte del apoyo que Ecociencia le quiere dar a la sociedad y contribuir a la industria y al comercio que están buscando pues ser competitivos ambientalmente tener una gestión ambiental pues exitosa y si quieren iniciar, qué mejor que iniciarlo con un instrumento ambiental que esté bien hecho y que cumpla con todos los estándares y toda la normativa que Guatemala nos está exigiendo, ¿verdad? Entonces, igual esto creo que se les va a compartir, la presentación también se les va a compartir y pues por aquí yo les daría el espacio de preguntas, no sé si quedó todo claro, quisieran que viéramos algo más específico pues para mí ha sido un placer y un gusto poderles transmitir un poco de la experiencia, el conocimiento que hemos tenido. Igualmente agradecer al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia por el espacio, ya que sin ellos estos espacios pues no serían posibles. Y gracias también por el apoyo brindado pues por todo este año, ¿verdad? Entonces, Delmi, no sé si podemos pasar ahí a preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Sergio, a usted también, ¿verdad? Por el apoyo constante que nos brinda en lo que es nuestra academia ambiental. Así también como al centro, muchísimas gracias siempre por el apoyo y siempre la disposición a compartir lo que son sus conocimientos con nuestros asistentes. Y comentando que sí tenemos una consulta, algunas ya la ha ido solventando usted durante su presentación y tenemos una que es de Sara Orozco. Nos pregunta, en el caso de los comercios que alquilan en algún edificio que ya tienen ese instrumento, ¿pueden quedarse con categoría C? Sí, generalmente Aló, bueno. cuando, sí, perdón. Ok. Sí, cuando ya tenemos en un edificio, pues el edificio generalmente ya está regulado y solo tenemos que ver la categoría que le aplica a su actividad. Si su actividad está dentro de la categoría C, pues esa le va a quedar. Pero a veces por el tema del factor de impacto puede que aunque usted ya esté en un edificio que esté regulado, no he visto casos, pero por darle un ejemplo, ya esté regulado, pero su categoría puede aplicarle un C con PGA, por ejemplo, o puede aplicarle un B2. Habría que analizar muy bien el caso para ver si es así. De lo contrario, pues si le queda en categoría C, mejor y solo habría que adjuntar la licencia o la resolución ambiental del edificio donde usted esté operando, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Siempre solicitando de que si la pregunta fue aclarada, por favor comentarlo acá en el chat. Y si aún tienen dudas, también lo pueden ir comentando. Por el momento, esa era la única consulta que teníamos pendiente en el chat, pero veo que algunos han estado activando su audio, así que les doy el espacio para que puedan realizar su consulta de manera directa. Tenemos acá a Hugo. No sé si tiene alguna duda o consulta que desee realizar. No, ninguna. Ok. América, no sé si tiene alguna duda o consulta. Si otra persona de los que estamos acá conectados tienen alguna duda, están en libertad de poder activar su audio, ¿verdad? Y poderla expresar. O bien, como siempre, escribiéndolo en el chat. Adelante, Silvia. Muy buenos días, disculpe la consulta. En este caso, cuando ya se tiene una licencia B2, pero se va a hacer un cambio de instalaciones, o sea, ya ahorita actualmente se está en una empresa que se renta el espacio, pero ya el otro espacio ya va a ser propio.
En este caso, la categoría hay que cambiar, hay que hacer un nuevo trámite o permanece en la anterior. Gracias. Gracias, Silvia. Sí, con relación a eso, el instrumento ambiental es válido únicamente en el sitio donde se declaró que iba a estar. Cuando tenemos cambio de ubicación de la empresa, ustedes deben de dar cierre técnico al instrumento que tienen actualmente en la ubicación donde está y empezar a gestionar el nuevo. Antes de que se inicien a hacer cualquier tipo de construcción, ustedes deben de ingresar un nuevo instrumento para el nuevo proyecto. Si no cambió el tema del área, que a veces esa es la que nos pide y es casi que la misma área que ocupa o vamos a estar produciendo similar a lo otro, pero se mantiene, nos quedaría la misma categoría. Si no, habría que verificar si no nos va a subir de categoría porque tal vez el nuevo espacio es más grande, entonces vamos a duplicar o triplicar la producción y ahí puede que ya nos salgamos de la categoría B2 en la que estamos y ya se nos pase a una B1. Si no está establecido en el listado taxativo, pues lo mejor es abocarse al Ministerio de Ambiente, donde ellos le puedan decir, mire si se le mantiene o no, mire, definitivamente le va a subir, ¿va? Y estos son sus términos de referencia. Entonces, pero sí, lo que es importante ahí recalcar es de que tienen que dar cierre técnico al sitio actual e iniciar con el Porque ya no proceso te para el nuevo venir sitio. a montacarga, Y entonces hay una que vez ya ponerlo aquí. obtenido y una vez ya obtenido la nueva licencia, ya empezar con el tema constructivo en el otro lugar, ¿verdad? Donde ustedes van a hacer. Muchas gracias. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. También aquí tenemos una consulta que está relacionado a lo que acaba de explicar. Solamente que aquí nos dice Delia que si se quiere ampliar la construcción, se tiene que hacer un nuevo instrumento. Cuando es una ampliación, ahí el mecanismo es ingresar una modificación al proyecto, así se le llama. Entonces, ustedes deben de, por medio de unos términos de referencia que el Ministerio de Ambiente coloca, ingresar esas modificaciones. Más que todo, se enfoca en actualizar el plan de gestión de en qué aspectos nos va a afectar esta modificación que vamos a tener. El ministerio la evalúa, la aprueba y ya le da la resolución ambiental con los cambios que va a tener su proyecto, en los cuales ustedes ya pueden hacer ese cambio, ¿verdad? Lo correcto es ingresar esta solicitud antes de que se haga y esperar hasta que el ministerio la apruebe para que ustedes puedan empezar a hacer, porque si no, se vuelve una actualización y es un poco más compleja porque el ministerio ahí sí le va a pedir evaluar completo nuevamente el instrumento ambiental y es un poco más tardado. Entonces, sí, lo principal es hacerlo antes y esperar a que se obtenga esa resolución de parte del ministerio para que ustedes puedan hacer sus modificaciones, ¿verdad? Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias por su consulta. Esperamos que las respuestas a las preguntas hayan sido bien recibidas en el sentido de que haya quedado claro. Si en dado caso no es así, están invitados siempre a estar consultando, ¿verdad? Es mejor solventar todas las dudas que tengamos acá en el momento que irnos así con la interrogante, ¿ok? Gracias, Delia, que todo aclarado. Y también nos comenta Sara Orozco, actualmente los requisitos del B2 ya vinculan al acuerdo 134-2021. Yo creo que este es el de residuos sólidos, tal vez, el 164/2021. Sí, ya lo vinculan porque ya lo teníamos, porque desde el 2015 tenemos la Política Nacional de eh, Gestión de Residuos y Desechos Sólidos. Entonces ya no lo venían como colocando en los términos de referencia, la clasificación, poder tener la disposición final y todos los sitios especiales para todos estos desechos ya se venía trabajando y ahora ya no lo dejan como compromiso de una vez con un nombre y apellido, ¿verdad? Cumplir con el reglamento de los desechos y residuos sólidos, ¿verdad? Entonces sí, ya se vinculaba desde antes y actualmente ya no lo colocan. No han actualizado bien los términos de referencia, pero como ya tenemos la normativa vigente, sí ya va inmerso, incluso los análisis se hacen ya de una vez cumpliendo con esta normativa, ¿verdad?
Ok, creo que ya no tenemos más consultas. Muchísimas gracias, Walter, por el comentario que nos indica todo bien. Muchas gracias por la presentación y buenas iniciativas para incentivar la regularización ambiental. Así que, ingeniero, muchísimas gracias por darnos la información respecto tanto a lo que son los instrumentos ambientales B2 como la oportunidad de que nuestros participantes obtengan una beca para este programa. Nuevamente, pues se les invita a que participen, a que lean el formulario y como lo mencionaba el día de ayer en una actividad que tuvimos, si ustedes como empresa no pueden aplicar, pues están invitados a que se lo compartan a colegas, a clientes, amigos, para que puedan tener la misma oportunidad de poder participar en estas becas y ser acreedores de una de ellas. Así que se queden con la información y solicitamos ahí el apoyo para seguir compartiendo esta valiosa oportunidad. Así que muchísimas gracias, ingeniero Sergio, por el apoyo y por también comunicarse por medio de nosotros y ayudar a divulgar lo que es esta información. Gracias, Delvi. Que tengan buen día. Gracias, ingeniero. Igualmente les deseo desde ya felices fiestas, que la pasen muy bien, éxitos en todo lo que realicen, bendiciones para todos y esperamos seguir contando con con su asistencia en el año próximo 2024. Que tengan un feliz día y éxitos en sus labores.